Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Gastón Paltengui y los estaré acompañando en esta presentación donde abordaremos el concepto de hormonas hipotalámicas. Para estudiar las hormonas hipotalámicas debemos centrar nuestra atención en los dos conceptos implícitos en el título de esta presentación: hormonas e hipotálamo. Cuando hablamos de hormonas, entonces hablamos del conjunto de agentes químicos que, producidos por una glándula endocrina específica, son volcados al torrente circulatorio para alcanzar sus órganos efectores, generalmente distantes de la glándula que lo produjo, para llevar allí a cabo sus acciones sobre las células blanco o las células diana. Cuando este conjunto de agentes químicos, cuando este conjunto de hormonas son producidos a nivel hipotalámico, hablamos de hormonas hipotalámicas. ¿Pero qué era el hipotálamo? El hipotálamo es básicamente la zona gris del sistema nervioso central que rodea al tercer ventrículo. En la imagen de la izquierda vemos destacada en un color verde la zona correspondiente al hipotálamo. Decimos que se trata de una zona gris porque allí se encuentran concentrados el conjunto de cuerpos de neuronas que componen esta región. Se deben destacar desde el punto de vista funcional a nivel hipotalámico la existencia de diferentes núcleos y áreas. Podemos hablar así del área preóptica medial y lateral, el área hipotalámica anterior, los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, el área hipotalámica dorsal, los núcleos dorso y ventromediano, el núcleo arcuato, el núcleo supraquiasmático, las áreas hipotalámicas lateral y posterior, los cuerpos mamilares, entre otros. Y decimos entre otros porque son muchos los núcleos y las áreas que componen al hipotálamo. Solo destacamos estos, a pesar de que pareciera que son muchos y con nombres complejos, porque en algún momento del estudio de la fisiología endocrina, cada uno de estos núcleos o cada una de estas áreas cobrarán una importancia funcional. La parte inferior del hipotálamo se continúa hacia abajo con el tallo hipofisario, vía de conexión con la glándula pituitaria o hipófisis, otra de las glándulas endocrinas centrales. El hipotálamo produce diferentes hormonas o también conocidas bajo el nombre de factores hipotalámicos. Podemos nombrar así la STH-RH, u hormona relacionada con la somatotrofina. Podemos mencionar la DA o dopamina o FIP, factor inhibitorio de la liberación de prolactina. Podemos mencionar la TRH, hormona relacionada con la tirotrofina. Podemos mencionar a la GnRH, hormona relacionada con las gonadotrofinas. Podemos mencionar a la CRH, hormona relacionada con la corticotrofina, y podemos mencionar además a la hormona antidiurética o vasopresina y a la ocitocina. Cada una de estas hormonas terminadas en H también podemos encontrarlas denominadas en F, así valga para la STH o RH la STH o RF. La STH-RH es básicamente sinónimo de otras formas de hacer alusión a la misma. STH-RF, factor relacionado con la somatotrofina, hormona liberadora de somatotrofina, somatoliberina o somatocrinina. Esta hormona es una hormona de naturaleza peptídica, o sea, tiene una naturaleza proteica, está conformada por unos 44 aminoácidos aproximadamente, y una vez que es producido, tiene como glándula blanco específica de acción a la glándula hipófisis. Así, el hipotálamo y sus núcleos desarrollan básicamente la síntesis y producción de STH-RH, hormona relacionada con la somatotrofina, o de STH-RF, factor relacionado con la somatotrofina.
La síntesis, la producción de STH-RH, atendiendo a que se trate de una hormona de naturaleza proteica, se dan neuronas que tienen un aparato biosintético proteico bien desarrollado, con buena cantidad de ribosomas, un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, un aparato de Golgi bien desarrollado también, etc. La secreción de las hormonas se hará previo proceso de empaquetamiento en el Golgi a través de un mecanismo de transporte en masa por exocitosis. Se alcanzará así la corriente sanguínea por medio de la cual la STH-RH alcanzará la glándula hipófisis donde llevará a cabo sus acciones. Recordemos que en las células blanco específicas de acción, por tratarse de una hormona de naturaleza proteica, estas hormonas deberán tener receptores específicos ubicados a nivel de la membrana que la reconozcan y activen un sistema de segundos mensajeros. Otra de las hormonas hipotalámicas es la dopamina, que comúnmente también ha sido o históricamente definido como el factor hipotalámico inhibitorio de la secreción de prolactina. Hablamos de la única hormona inhibitoria desde el punto de vista hipotalámico. Se trata de una catecolamina derivada del aminoácido L-tirosina. Básicamente lleva dentro de su clasificación la pertenencia al grupo de las hormonas aminérgicas. Su órgano blanco específico de acción es también la hipófisis. Así, si el hipotálamo produce dopamina como inhibitoria, alcanzará la hipófisis donde llevará adelante un fenómeno de inhibición de la liberación de prolactina. La TRH, también conocida bajo el nombre de TRF, hormona o factor relacionado con la tirotrofina u hormona liberadora de tirotrofina, es una hormona de naturaleza peptídica, o sea, de naturaleza proteica, compuesta por 3 aminoácidos, que una vez sintetizado alcanzarán la glándula blanco, que está representado por la glándula hipófisis. Así, si el hipotálamo produce TRH o TRF, hormona o factor relacionado con la tirotrofina, una hormona de naturaleza proteica, se sintetizará, se producirá en neuronas que tienen un aparato biosintético proteico bien desarrollado, con buena cantidad de ribosomas, un retículo endoplásmico rugoso también bien desarrollado, un aparato de Golgi tortuoso, etc. La secreción se hará previo proceso de empaquetamiento y almacenamiento por un mecanismo de exocitosis o por un mecanismo de transporte en masa. Así, a través de la corriente sanguínea alcanzarán la hipófisis donde, por ser una hormona proteica también, a través de receptores específicos de superficie ubicados en la membrana plasmática de sus células blanco, lo que harán será estimular la síntesis y la secreción de tirotrofina. Otra de las hormonas es la hormona o factor relacionado con las gonadotrofinas, o LHRH o LHRF, u hormona liberadora de gonadotrofinas. Es una hormona de naturaleza peptídica, está formado por una cantidad de 10 aminoácidos que se secreta de una manera pulsátil y tónica o cíclica según siga un patrón masculino o femenino respectivamente. El centro hipotalámico generador de pulsos es el núcleo arcuato. El centro de secreción tónica, el núcleo ventromediano. El centro de secreción cíclica, la zona supraquiasmática y la región preóptica medial. Así, los pulsos característicos de secreción de los patrones masculinos y femeninos se van a dar a nivel del núcleo arcuato. Luego, la secreción de las hormonas sexuales masculinas o femeninas se darán con un patrón tónico o cíclico según se encuentren desarrollados estos centros, como centro de secreción tónica el núcleo ventromediano, como centro de secreción cíclica la zona supraquiasmática y la región preóptica medial. La glándula blanco específica de acción será la glándula hipófisis. Así, si el hipotálamo secreta GNRH o GNRF, hormona o factor relacionado con las gonadotrofinas,
hormonas de naturaleza peptídicas se van a desarrollar en células con un aparato biosintético proteico que tras sintetizarlo almacena la hormona proteica en vesículas de secreción y a través de un mecanismo de transporte en masa o de exocitosis alcanzarán la corriente sanguínea por donde se distribuirán a distancia para alcanzar su glándula blanco, que es la hipófisis. Al tratarse la GnRH de una hormona de naturaleza proteica, su mecanismo de acción a nivel hipofisario será a través de receptores específicos de superficie ubicados en la membrana de las células blanco hipofisarias. La CRH, o también conocida como CRF u hormona liberadora de ACTH, es una hormona también de naturaleza peptídica compuesta por unos 41 aminoácidos que, una vez producida, alcanza la glándula blanco o hipófisis. Básicamente, si el hipotálamo produce CRH o CRF, hormona o factor relacionado con la corticotrofina, una vez sintetizado, producido, será secretado. La síntesis y producción se dará en células con aparato biosintético proteico bien desarrollado, en la acumulación, el almacenamiento a través de vesículas exocitosis y la secreción a través de un mecanismo de transporte en masa. Alcanza así la corriente circulatoria para alcanzar de esta manera la glándula blanco específica, que es la hipófisis, donde, por tratarse la CRH de una hormona de naturaleza proteica, lo hará a través de receptores específicos de superficie ubicados en la membrana plasmática de las células diana. En el hipotálamo también se produce la hormona antidiurética o también conocida bajo el nombre de vasopresina. Es una hormona de naturaleza peptídica de unos 9 aminoácidos aproximadamente que, una vez producida, se dirige hacia la glándula destino, que es la hipófisis. Destaquemos la diferencia destino no glándula blanco. Y esta diferencia se establece porque la hormona antidiurética es una hormona de naturaleza proteica. Si recordamos las características de una neurona, el aparato biosintético proteico, que muchas veces está compuesto por retículo endoplásmico, aparato de Golgi y demás, en una neurona se puede marcar tintorialmente a través de lo que se conoce bajo el nombre de cuerpos de Nissl. Vamos a ver que esos cuerpos que marcan la densidad de concentración del aparato biosintético proteico se concentran en el cuerpo, en el soma de lo que sería la neurona, no en lo que sería el axón. Como la producción de la hormona antidiurética se da en el cuerpo hipotalámico, la hormona luego va a ser transportada por flujo axoplasmático hasta lo que sería directamente la hipófisis. Estas no alcanzan la corriente sanguínea para llegar hasta la hipófisis. La neurona, que tiene el cuerpo ubicado en el hipotálamo, proyecta sus axones hacia la neurohipófisis y volcará la hormona antidiurética al torrente circulatorio desde la hipófisis. Esto marca que la hormona antidiurética es una hormona hipotalámica de secreción hipofisaria. La misma situación para la ocitocina, una hormona también de naturaleza peptídica, un nonapéptido que, una vez producido, encuentra como glándula destino a la hipófisis. Así, si el hipotálamo produce ocitocina, volvemos a una hormona proteica producida por neuronas hipotalámicas con un aparato biosintético proteico bien desarrollado, concentrado bajo la forma de los cuerpos de Nissl en el cuerpo de las neuronas. Esto permite luego alcanzar la hipófisis, donde habrán de volcarse al torrente circulatorio. Ocitocina como hormona antidiurética son hormonas hipotalámicas que alcanzan su secreción a nivel de la hipófisis. Así entonces el hipotálamo produce STH-RH u hormona relacionada con la somatotrofina, que produce también dopamina o factor inhibidor de la liberación de prolactina, produce TRH o hormona relacionada con la tirotrofina, GnRH u hormona relacionada con las gonadotrofinas,
y CRH u hormona relacionada con la corticotrofina. Estos 5 tipos celulares alcanzan la corriente circulatoria y por la sangre alcanzan la hipófisis. El hipotálamo produce además la hormona antidiurética o vasopresina y la ocitocina, que a través de los filetes nerviosos alcanzan la hipófisis, donde habrán de ser secretados para distribuirse a distancia. Hemos visto entonces la totalidad de las hormonas hipotalámicas. Esperamos que esta presentación haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención.